Pues darles la bienvenida, la verdad es que es un gusto estar nuevamente con ustedes, transmitiendo en diferentes consulados de México a nivel internacional, justo para apoyar al tema de emprendedores y ver cómo mejorar, en este caso, su inteligencia emocional, impactando en sus finanzas personales. Estamos recibiendo también en el link algunos participantes. Irma, bienvenida. Carla Sánchez, Mónica Juanillo, Raúl, Giselle, Alan, bienvenidos. Les recuerdo que tenemos abiertos los comentarios tanto en Facebook como en Zoom, por si tienen algún comentario que hacernos. Y pues bueno, sin más preámbulos, déjenme platicarles quién soy. Vero Saldaña, tengo una maestría en desarrollo del potencial humano y organizacional, y pues a lo largo de muchos años pues he estado especializándome en temas de gestión emocional. Entonces, pues bueno, ante nuevamente la invitación de la CEFIME para participar en este proceso, pues hoy quiero compartirles el tema de inteligencia emocional en sus finanzas personales. Entonces, si me permiten, voy a empezar a compartir presentación. Y bueno, pues estas son algunas instancias con las que estamos colaborando por parte de los consejeros en integridad y cumplimiento normativo, siendo parte de estos especialistas que ponemos al servicio de la comunidad mexicana en el extranjero todo lo que hacemos. Entonces, para hablar entonces de la relación primero entre emociones y finanzas. Déjenme platicarles que existen varios factores que destacan por su capacidad de influir en las decisiones. Y si hablamos un poco de historia, ¿de dónde surge el hecho de involucrar las finanzas personales con la inteligencia emocional? Pues a lo mejor suena algo tal vez esotérico, a lo mejor imposible, pero nada más para que se den color. Estamos hablando de que hace poco más de 400 años se empezó a registrar de forma importante la influencia que tenían las emociones en las decisiones personales perdón, ahora sí que una disculpa, cómo las emociones impactaban en las finanzas. Y esto inicia, o esta historia comienza, cuando en los Países Bajos empiezan a comprar los bulbos de los tulipanes. Entonces, cada vez se vendían más caros, más caros, más caros, así que imagínense que llegó el punto en que el bulbo de un tulipán llegaba a valer exactamente lo mismo que una casa. Hasta que 3 años después alguien dijo, no, esto es una locura, dejo de pagar lo que están pidiendo por ese bulbo y automáticamente entra el miedo en todos los inversores, empiezan a vender y finalmente los Países Bajos entraron en una crisis económica de forma importante, justo porque eran decisiones más emocionales que otra cosa. Se activa la ambición porque dicen, si vendo un bulbo y si invierto en ellos, empiezo a ganar mucho dinero, y el día que se dejó de vender por un precio estratosférico, a todo mundo le entra el miedo y todo mundo dejó de comprar. Entonces, aquí empezamos a observar cómo estas emociones de la ambición o del miedo empezaron a influir en todas las decisiones que tenían que ver con el dinero. Tanto así que los Países Bajos se sumergieron en una crisis que tardaron años en salir, todo por un tema emocional. Pero fíjense bien, por ahí de los años 30, 1630, cuando la Gran Depresión en los Estados Unidos empezó a emerger, pues se dan cuenta que empiezan a invertir en la bolsa de forma alocada. Y entonces nuevamente vemos activada la ambición y la gente empezó a comprar acciones y acciones y acciones, y de repente, ¡zas!, 10 años después, nos vamos a la quiebra, entrando justamente en esta Gran Depresión. Y entonces Sir John Maynard, este economista, empezó a hacer observaciones y dijo, oigan, ¿no les parece que esta locura que tiene que ver con el sube y baja de las acciones está relacionada con las emociones de las personas? Porque apenas se suben se emocionan tantito y pueden cambiar el rumbo de lo que está sucediendo. Entonces, se detuvieron un poco, empezaron a escucharlo, pero como Sir John no tenía manera de comprobar esto que estaba diciendo, no solo descalificaron su propuesta, sino además lo descalificaron a él como economista, dejándolo fuera.
Y por ahí del año 2022, Daniel Kahneman ganó el premio Nobel, y escúchenlo bien, relacionado con un tema emocional, es decir, cómo las personas respondemos ante el miedo, ante el riesgo. Y entonces él hace una propuesta donde dice, mira, la gente va a generar ciertas emociones dependiendo de su basal. Traducción: si tú vienes de una zona o de un momento o con creencias de alto riesgo, el hecho de que haya poquito riesgo no significa nada. Pero si tú vienes de una zona con una cultura, con una creencia en donde hay una aversión natural al riesgo, o es algo que no se ve con frecuencia, entonces yo voy a percibir un cambio pequeño como algo inmenso en la toma de decisiones. Por otro lado, las personas tendemos a perder sensibilidad ante los cambios. Es decir, si un cambio se va dando de forma paulatina y despacio, no pasa nada. Todo mundo aguantamos. Pero cuando los cambios son grandes y repentinos, entonces empiezan a emerger una serie de emociones que pueden llegar a ser restrictivas, como el miedo, por ejemplo, que me hacen cambiar la toma de decisiones. Y por otro lado, hay una natural aversión a la pérdida. Es decir, él pone como ejemplo, me echo un volado y si yo te digo, águila gano, ganas, no sé, 100 pesos, o sí, ganas 100 pesos, y si pierdes, pierdes 50. Nada más por el hecho de escuchar que puedo perder, solo por eso puedo decidir no jugar, aventarme el volado. Esto suena muy interesante porque empezamos a ver cómo las emociones empiezan a tomar cabida dentro de el Premio Nobel de Economía. Estamos hablando del 2002. Pero ¿qué sucede? En el año de 2017 se vuelven a hacer nuevamente estudios que tienen que ver con estos factores que se destacan por su capacidad de influir en las decisiones, con Richard Thaler, quien dice, fíjate bien, las decisiones financieras siempre van a estar relacionadas con la racionalidad limitada. ¿Y a qué nos referimos con racionalidad limitada? Por ahí, los seres humanos decimos y nos aferramos mucho a lo que planteó Descartes, ¿no? Pienso, luego existo. Y a que los seres humanos somos altamente racionales. Pero Richard Thaler, con todos estos estudios, demuestra, porque ya se ha hablado de ello, pero él lo demuestra, que no es cierto, que efectivamente sí hay un proceso de racionalidad, pero está limitado a sus conocimientos, limitado a sus experiencias, pero la verdad es que no tocan de fondo todos los elementos que están involucrados en la toma de decisiones. El segundo aspecto, muy importante también, tiene que ver con la percepción de justicia. Es decir, si las personas percibimos que el precio no es justo, entonces puede influir en la toma de mis decisiones. ¿Y qué es justo? Pues lo que sea para cada quien, ¿no? Realmente no puede haber algo muy específico. Y mencionábamos el ejemplo de la venta de bulbos hace 400 años, ¿no? Podía ser que los bulbos a lo mejor costaban $1 y después la gente vio que ganaba y entonces ya costaban $2, luego $10, luego $20, y les decía que el precio llegó a valer lo de una casa. Pero en el momento en el que alguien se presentó con un bulbo que valía a lo mejor, no sé, el costo de un edificio, alguien dijo, óigame, no, eso ya no es justo, es too much. Puedo aguantar el pago de una casa, más no el de un edificio. Entonces, si tú estás percibiendo que lo que te están vendiendo, lo que estás por comprar, no es justo, no hay una buena relación precio-calidad, por ejemplo, entonces la gente va a dejar de comprar. Y vemos cómo la influencia de las decisiones empiezan a ser afectadas. Y por otro lado, y es lo que nos tiene también aquí, es esta falta de autocontrol. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Acaso en tu casa tendrás algo de puritita casualidad que lo compraste, pero no porque lo necesitabas? Simplemente porque lo viste y dijiste, ¡oh, está divino! ¡Oh, lo necesito! Aunque en realidad nunca la has ocupado. Puede ser que esté con la etiqueta o que esté nueva o simplemente guardado. Y esto tiene que ver porque los seres humanos tenemos una falta de autocontrol importante. No logramos regularnos muy bien emocionalmente.
Entonces, si juntamos todos estos factores, ¡zas! Pues de ahí viene tu toma de decisiones, inclusive las financieras. Y les recuerdo que estos elementos hicieron que Richard Thaler obtuviera el Premio Nobel de Economía en el año 2017, en donde estamos reconociendo la importancia de las emociones en las decisiones. Entonces, si hoy ya podemos comprobar y reconocer que somos seres emocionales, pues entonces lo siguiente a hacer es desarrollar inteligencia emocional. ¿Pero qué entendemos por inteligencia emocional? Es un tema que seguramente has escuchado porque está de moda, porque está en boga en redes sociales, de una o de otra manera, pero vamos a ir aterrizándolo de una manera simple. Para entenderlo, hay que reconocer el término de analfabetismo emocional. Y analfabetismo emocional es tener un bajo desarrollo de habilidades emocionales, fíjate bien, uno, para reconocer, aceptar, gestionar, expresar y crear emociones. Entonces, se dice que los seres humanos, dada nuestra cultura, tendemos a contar con analfabetismo emocional. Entonces, en la manera que empecemos a conocer un nuevo lenguaje, por ejemplo, ¿cuántas emociones hay? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se expresan? Ahí vamos a empezar a cambiar, ¿vale? Hay autores que mencionan alrededor de 365 emociones. ¿Cuántas podrías tú en este momento compartirme? Recuerda que puedes hacerlo por el chat, puedes hacerlo en los comentarios en Facebook para compartirnos cuántas emociones o cuántos nombres de emociones crees conocer. Bueno, pues entonces, ya que hemos identificado que los seres humanos tendemos a ser analfabetas emocionales, pues necesitamos desarrollar la inteligencia emocional, que es justo la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, pero no solo eso, los ajenos también. Y esto va a ser muy importante en el tema de relaciones. Pero además, tener esta capacidad de automotivarnos y manejar bien las emociones en nosotros mismos y en nuestras relaciones. ¿Qué quiere decir? Que no basta con saber lo que soy yo, sino saber percibir lo que pudiera estar experimentando el otro con su comunicación verbal, con su comunicación no verbal, ¿vale? Y inteligencia emocional se va a componer de 5 elementos básicos. Empezamos con la parte de autoconocimiento. Y esto tiene que ver con la capacidad de reconocerme. Normalmente, y ahorita lo vamos a ir explicando, ¿cuál es mi estado emocional? ¿Qué emociones me detonan? ¿Con cuáles me engancho? ¿Con cuáles no? ¿Qué emociones inclusive no he llegado a experimentar? Porque esto es bien importante. Puede ser que haya algo que no hayas experimentado y como no lo conoces, pues puedes responder de una manera no esperada ante una situación nueva. Pero ya que he reconocido cómo soy y cómo no soy, tengo que desarrollar la habilidad de autorregulación, es decir, esta capacidad de modular mi respuesta ante agentes externos, ¿no? Puede ser un estímulo que yo inesperado, puede ser un estímulo esperado, o puede ser esto de autoconocimiento. Así que si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Entonces, ¿cómo puedo yo comportarme de una mejor manera para responder de una mejor manera y llegar a los resultados que quiero obtener? Por otro lado, y el tercer último elemento que tiene que ver con mi persona es la automotivación. Y esto es súper importante, porque sabemos que la vida, pues es un camino, y un camino que a veces tiene subidas, bajadas, empedrados, lluvias, días soleados, pero ¿cómo puedo desarrollar yo esta capacidad para automotivarme, para seguir adelante cuando las condiciones no son las deseadas? Y una vez que he desarrollado estos 3 elementos que tienen que ver conmigo, faltan 2 importantes que tienen que ver con los otros. Acuérdense que también estamos hablando de cómo nos relacionamos con otro porque somos seres sociales. Entonces, la capacidad de desarrollar empatía y habilidades sociales
me va a ayudar a tener un contexto y un recurso diferente para el logro de objetivos. Y empatía tiene que ver con esta capacidad de entender al otro, de escucharlo, de aceptarlo, aun cuando no estés de acuerdo con lo que él expresa, con lo que él comparte. Y las habilidades sociales es cómo, a pesar de nuestras grandes diferencias, podemos colaborar juntos, ¿de acuerdo? Y entonces salir adelante. Entonces, con estos 5 elementos, hablamos del desarrollo de la inteligencia emocional. Ahora, ¿puedo desarrollar habilidades sociales sin tener la capacidad de autorregularme? Esto pudiera ser un poco difícil. ¿Por qué? Porque si vas de forma espontánea por la vida, siendo tú, sin darte cuenta cómo está el entorno, puede ocasionar que las relaciones se puedan romper. Imagínate que tú eres una persona bromista, extrovertida, alegre, y de repente te invitan a un velorio y tú llegas contando chistes en la fiesta. Posiblemente las personas no se van a sentir cómodas contigo y eso va a desear que no te estés involucrando en procesos donde la gente no se siente cómoda. Entonces, aquí la invitación primero es que aprendas a conocerte. Y esto va a ser muy importante por lo que vamos a ver más adelante en un tema de autorregulación para que no impacte en tus decisiones financieras. Y aquí vamos a reconocer que hay 2 tipos de inteligencia muy importantes. La racional, a la que privilegiamos como sociedad, y la emocional. ¿Por qué? Porque cada uno de estos elementos están involucrados en nuestro actuar. Por ejemplo, mientras la inteligencia racional está dedicada a tomar decisiones mediatas. ¿Y por qué mediatas? Porque necesito conocer diferentes elementos para poder tomar una decisión. Es decir, hay un proceso analítico. Sin embargo, a veces necesitamos tomar decisiones inmediatas. Si de repente suena la alarma sísmica, no me voy a poner a hacer un análisis completo. Simplemente voy a hacer lo que hemos aprendido, ¿no? Resguardarte en un lugar seguro. Si estás a tiempo de evacuar, pues empezar a evacuar. Si no, pues ver qué cosas podemos hacer. Entonces, aquí lo importante es, si yo soy meramente racional, no voy a poder responder de buena manera cuando se se presenten situaciones inesperadas. Por otro lado, la racional tiene que ver con la planificación y la inteligencia emocional con la improvisación. Racional, definición de objetivos; inteligencia emocional, manejo de urgencias. Entonces, váyanse dando cuenta cómo no podemos excluir a ninguna. Simplemente cada una puede presentarse o utilizarse en una sesión determinada. ¿Esto por qué es importante? Porque nosotros hablábamos de secuestro emocional en temas de autorregulación. Pero fíjense bien, entendamos qué es el secuestro emocional. Partamos de la distinción entre emoción, sentimiento y estado emocional. Lamentablemente nosotros confundimos las cosas. Por ejemplo, yo sigo enojada con mi papá porque nunca me compró el hornito mágico cuando yo era chiquita. Y me encanta poner este ejemplo porque cuando platico con las personas, se aferran a emociones que vivieron de situaciones que vivieron en su pasado. Entonces, para hacer esta distinción, vamos a utilizar 2 elementos clave. Primero, la intensidad y segundo, la duración. Para poder identificar una emoción, necesitamos ser conscientes que las emociones tienen una alta intensidad, se sienten muy fuertes, pero duran muy poquito. Estamos hablando de segundos. Y si me apuras y te pones exigente, minutos. Y entonces yo les decía, eso es mentira. Yo sigo enojada con mi papá porque no me compró mi hornito mágico. Bueno, resulta que las emociones tienen una característica diferencial importante y es que son instintivas. Y estas están regidas por a lo mejor la amígdala, ¿no?
Y la amígdala tiene que ver con la parte del cerebro que nos mantiene vivos. Su función estrictamente es mantenernos vivos. Entonces, cuando el cerebro detecta que tenemos una amenaza a nuestra salud física, nuestra integridad física o integridad psicológica, en ese momento la amígdala va a detonar ciertas emociones para mantenernos vivos. Para pelear, para huir o para quedarnos congeladitos, de aquí no pasó nada. Entonces, difícilmente vamos a poder controlar emociones porque las emociones son instintivas. Pero ¿qué pasa? Cuando emerge esta emoción y a esta emoción le pongo una historia, esa historia va a hacer que siga experimentando algo, pero no tan intenso, pero entonces la duración aumenta. Ya estamos hablando de minutos u horas, ¿ok? Biológicamente hablando, nosotros estamos tan conectados que al momento de experimentar una emoción, se empiezan a segregar muchos químicos en el cuerpo para responder de una mejor manera y que te mantengas vivo. Por ahí dicen que las emociones que producen placer, conocidas como positivas, no por ser buenas, sino simplemente por su polaridad de generar placer, duran alrededor de 20 minutos, precisamente por esta segregación de químicos. Pero ¿qué pasa cuando la emoción que emerge es una restrictiva? Es decir, una que me produce incomodidad. La duración de esta sensación es el doble de las que me generan placer. Y la pregunta sería, ¿y cómo por qué? No entender por qué lo feo dura más que lo bueno. Bueno, porque hablábamos de que las emociones que son instintivas tienen como función adaptarnos a un ambiente o hacer que haya la supervivencia. Entonces, justo con esto, lo que estamos haciendo es hacer que la persona se mueva cuando algo no le gusta. Si yo en este momento estoy experimentando una situación que me produce dolor, eso me va a llevar a generar acciones para evitar ese dolor. Y si lo metemos a decisiones financieras y yo tengo 3 pesos y me dicen, inviértelo aquí y me abate el miedo, decíamos que el proceso racional es chiquito y a veces vamos a encontrar que las emociones y los sentimientos pueden ser ilógicos porque no hay razón que aguante. Entonces, si yo estoy secuestrada por una emoción restrictiva, voy a intentar hacer cosas que me muevan de donde estoy. Por el otro lado, si estoy experimentando una emoción o un sentimiento positivo que me genere placer, pues voy a querer repetir esa acción nuevamente para volver a experimentar esa sensación. Entonces, hago que dure poquito. ¿Para qué? Para que vuelvas a repetir la acción y todos estemos contentos. Sin embargo, mientras hablamos que las emociones son instintivas y los sentimientos ya tienen un proceso racional, vamos también a conocer el estado emocional. Y el estado emocional es aquello que tiene una mayor duración, pero con una intensidad muy disminuida en comparación con la emoción o con el sentimiento. Entonces, cuando yo digo que estoy enojada con mi papá desde hace 40 años porque no me compró el hornito mágico, ¿de qué creen que estaríamos hablando? ¿De una emoción, de un sentimiento o de un estado emocional? Y una característica muy importante que tiene el estado emocional es que a partir de ahí empezamos a tomar decisiones importantes. Imagínate que tu cuerpo es una casa y que quien te habita es una emoción, ¿vale? Y entonces puede visitarme una emoción, sin embargo el inquilino puede ser otra. Si yo vivo con un estado emocional de alegría, vamos a suponer que mi casa es amarilla, mi cuerpo es amarillo y ando por la vida alegre. Sin embargo, cuando pasan cosas dolorosas como la pérdida de alguien, como la pérdida del trabajo, entonces puede ser que venga de visita una emoción, que puede ser el enojo, si es que fue injustamente, puede ser la tristeza, si la pérdida es algo valioso,
Pero al final de cuentas, estas emociones pueden venir a mi casa de vacaciones y retirarse. Yo sigo siendo amarilla porque estoy conectada con la alegría. Pero también sucede que hay personas que quien los habita es el miedo. Entonces, mi casa va a ser morada. Estoy utilizando los colores de la película de Intensamente, por cierto, una película que no deben de perderse porque justo habla de inteligencia emocional. Pero imagínate que te habita el miedo. Entonces, desde el miedo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tomando decisiones. ¿Por qué? Porque viene de visita la alegría, viene de visita el agradecimiento, viene de visita muchas emociones. Pero si me habita siempre el miedo, desde ahí empiezo a tomar decisiones. Y lo que vamos a ver más adelante es que pueden ser decisiones de baja calidad. ¿Por qué? Y aquí estamos poniendo una lista súper interesante. En esta lista observamos cómo hasta abajo encontramos, digamos que la emoción que más nos restringe, que es la depresión. Pero arriba de la depresión es la hostilidad, el estrés intolerante, prejuicioso. Mientras más abajo es una energía más baja, mientras más arriba es una emoción más expansiva. Entonces, vean cómo hasta arriba encontramos la mejor emoción del mundo mundial, que tiene que ver con el agradecimiento. Y está por encima del amor, de la alegría. ¿Por qué? Porque el agradecimiento tiene que ver con la aceptación. Entonces, ¿desde dónde estás tomando tus decisiones? ¿Desde dónde estás decidiendo invertir para tu futuro? ¿Desde el agradecimiento, desde la depresión, desde el miedo? Algo que necesitamos aprender es que las decisiones de poca calidad están conectadas con emociones aflictivas y que a partir de la curiosidad puedes empezar a conectar con emociones expansivas o potencializadoras. Estas pueden llevarte a tomar decisiones de mucha calidad y solo vete un momento en el que hayas experimentado una situación que te pareció terrible, inaceptable, dolorosa. Cuando estás en esa situación y te piden tomar decisiones importantes, puede afectarte. Y conozco el caso de una persona que ella es rumana, se va a vivir a Estados Unidos, se pone a trabajar con su marido, les va súper bien, están juntos, enamorados, bla, bla, bla. Fallece el marido y la esposa con ese dolor y queriendo huir de él, del dolor, decide vender su casa en Texas, decide tomar decisiones importantes que tenían que ver con su economía, abandonar Texas e irse a vivir a otra parte de Estados Unidos. Y resulta que cuando llega a Estados Unidos, pues el trabajo que había dejado no se compara con el actual. En el anterior estaba muchísimo mejor. Su casa estaba mejor en Texas. Y entonces dice, ay, ¿cómo me arrepiento de haberme ido de Texas? Aquí no la estoy pasando bien, pero no tan bien como pudiera quedarme allá. Allá tenía amigos, tenía mi trabajo, pero era tanto el dolor que decidí alejarme. Entonces, fíjense bien cómo ella, a partir de ahí, de la depresión, empieza a tomar decisiones financieras importantes que van a impactar en su futuro. Aquí viene una invitación. Si tú estás experimentando frustración, irritación, preocupación, inseguridad, intolerancia, estrés, agotamiento, hostilidad o deprimido, no tomes decisiones importantes. Date la oportunidad de hacer el duelo pertinente y ayudarte para salir de ese bache emocional y empezar a tomar decisiones, si tú quieres, a partir de la curiosidad, desde la flexibilidad. ¿Por qué? Porque esto va a impactar directamente en tu estilo de vida, en tus decisiones económicas. Ahora, vamos de lleno al tema de secuestro emocional. Si yo ya entendí en tema de inteligencia emocional que tengo que aprender a conocerme, ¿qué va a pasar conmigo? Fíjate bien, ¿qué es el secuestro emocional? Es cuando existe un detonante, algo en el ambiente que se presentó,
y que hizo que activara el tren de pensamientos. Te voy a pedir que recuerdes un caso en el que has estado muy enojado, que de repente tú vas tranquilo por la vida y sucede algo que te saca de tus casillas. Ese es el detonante. Y a partir de ahí, acuérdate cómo se activan un chorro de pensamientos que hacen que ese enojo se sienta más intenso, más intenso, más intenso. ¿Por qué? Porque justo, recuerden que las emociones están diseñadas para mantenernos vivos o para adaptarnos a un ambiente. Si se detonó el enojo, es porque yo percibí una injusticia, ¿ok? Y como eso no es justo, yo tengo que generar energía extra para poner las cosas en orden, para meter control. Entonces, vamos a identificar que nuestra mente automáticamente va a seguir pensando cosas que me hacen enojarme más y enojarme más y enojarme más. O si vemos ese detonante como un tema de alegría, porque ojo, el secuestro emocional también puede venir de la alegría, hay algo que me puso súper contento, ¿no? Me saqué el 5º lugar de la lotería. No es el primer lugar, pero es el 5º y es una cantidad considerable de dinero. Entonces, de ahí empiezan a venir muchos pensamientos padrísimos. Y me voy a ir de vacaciones con mi familia, y me voy a comprar no sé qué, y voy a hacer cosas. Y entonces esta alegría se va exacerbando. Entonces, hay un detonante externo que hace que emerja esta emoción. A esta emoción le voy a sumar pensamientos que van a llegar en automático hasta llegar a algo que vamos a conocer como el punto de no retorno. El punto de no retorno es el lugar que está antes de que haya un secuestro emocional. Explicábamos que la amígdala, que es una parte de nuestro cerebro, para mantenernos vivos, está como en modo latente. Y normalmente el lado emocional y el límbico es en donde están el resto de las emociones, están funcionando en todo momento. Pero ¿qué sucede? Cuando hay un secuestro emocional, es decir, cuando el cerebro se siente amenazado o detecta una amenaza, en ese momento tiene prioridad sobre el cerebro racional y el límbico. En ese momento, la amígdala dice, oh Dios, estamos en gran amenaza. Lo que hay que hacer es dejar de pensar, dejar de sentir y empezar a actuar. A esto le vamos a llamar la liberación de la gárgola, ¿ok? Que tiene que ver con el secuestro emocional. Cuando hay un secuestro emocional es cuando decimos, es que no me pude controlar, dije que sí. Y fíjate bien, vamos a poner un ejemplo de cuando alguien está vendiendo estos espacios compartidos de vacacionales, ¿no? Te vas a Cancún y te invitan a una plática para darte un desayuno y varias noches de hotel gratis si asistes solo a una plática. Esas sesiones de ventas están diseñadas para encontrar tu detonante, activar tus tren de pensamientos, llegar al punto de no retorno y dejar que la amígdala te secuestre de tan emocionado que estás. Y terminas firmando un contrato que a lo mejor ni querías. Es más, que a lo mejor ni siquiera podías pagar o que iba a implicar el sacrificio de otras cosas con las que no estabas dispuesto. Pero te das cuenta hasta que llegas a la casa y dices, es que yo no quería ni esto. Yo no sé por qué firmé. Esa es una estrategia de venta diseñada para hacer este caminito. Detonante, tren de pensamientos, punto de no retorno, firma del contrato. Y sascuas, ¿no? Ya te metiste en un lío. Y entonces estás haciendo todo lo posible por dejar de firmar esos documentos. Y ojo que estamos hablando de la alegría, la emoción, el entusiasmo. Pero al final del día te puede llevar a tomar decisiones con las que no estabas del todo contento. Pero también nos sucede, por ejemplo, con el miedo, ¿no? Vamos a suponer que, volvamos al ejemplo de los bulbos de los tulipanes, ¿no? Todo iba muy bien, los tulipanes, los bulbos de tulipanes valían una fortuna, todo está padrísimo, y de repente una sola persona, dijo, yo no estoy dispuesto a pagarte ese precio por ese bulbo, y entonces viene el detonante. Ya no se van a vender los bulbos, ya no van a vender nada, vende. Y como todo mundo vendió,
pues yo compré el bulbo, no sé, en $10,000 y lo vendí a $1 y me fui a la quiebra, porque el detonante fue el miedo. El tren de pensamientos es todo lo que iba a perder o todo lo que iba a suceder después de que los bulbos mágicamente ya no valieran nada. Llega el punto de no retorno y todo mundo vende. Y entonces piensa en todas estas situaciones que te han llevado a tomar decisiones desde el miedo, desde el enojo, desde la desesperación o desde la alegría extrema, al grado que después no puedes cumplir. En estas situaciones las personas me preguntan, Vero, ¿y entonces qué hago? Porque la verdad es que yo me emociono un chorro, ¿no? Me fui a estas ventas de multinivel padrísimo, que yo empezaba con plata, oro, bronce, platino, diamante, ultradiamante, adamantium, qué sé yo, ¿no? Lo que les pudiera vender. Y empiezo a tomar decisiones, empiezo a endrogarme, empiezo a hacer cosas y ¡zas! La respuesta no es la esperada. Y ojo, porque esto lo podemos ver en muchas cosas. Inclusive por ahí hay quienes dicen que son coaches y que van a ayudarte a mejorar tu vida, y justo lo que hacen es lo mismo, ¿no? Primero activan tu detonante del miedo para decirte que si tú sigues de la misma manera no va a poder cambiar tu vida, y después te lo cambian y te activan otro detonante, otra gárgola que tiene que ver con lo maravilloso, perfecto y sobrenatural ser en el que te puedes convertir si sigues su metodología, siempre y cuando acarrees contigo a 5 personas. Y ahí ves a las personas, ¿no? Tratando de buscar 5 personas que tomen esa misma metodología, es decir, llevarles clientes. Porque si no llevan los clientes, entonces no valen la pena. No son personas que puedan lograr metas. Y entonces lo que están haciendo es jugar con la psique de las personas. Date cuenta cuántas veces han jugado así contigo y cómo tus decisiones están en función de lo que otros puedan alimentar a través del tren de pensamientos. Entonces, si en algún momento me sales con que, pero es que no me podía controlar, déjame decirte que hay una ventana de acción. No vamos a poder evitar que gente encuentre tus detonantes y los active. Pero si tú te conoces y ya sabes que te súper emocionan cada que hablan de un tema determinado, lo que puedes hacer es aprender a no tomar las decisiones en el momento. Porque clásico que te dicen, tienes 5 minutos para tomar la decisión. Y tú, y empiezas todo desesperado a ver cómo consigues el dinero, cómo consigues bla, bla, bla. Porque están jugando con tu tren de pensamientos. Vas a perder la oportunidad. Vas a dejar de ganar. Vas a perder las experiencias. Entonces, yo te invito a detener ese tren de pensamientos y aprender a respirar. Eso va a ser lo más importante. Si tú ya sabes cuáles son tus detonantes, no importa que llegue cualquier persona y apriete el botón, porque tú vas a empezar a aprender a autorregularte antes de dejar que la gárgola tome las decisiones por ti. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que secuestro emocional mata sabiduría. No importa cuán inteligente seas, no importa cuán sabio seas, si la amígdala te secuestra, vas a empezar a generarte problemas tú solo. Por lo tanto, hay que aprender a manejar estos pensamientos. Y los pensamientos están relacionados con el manejo del conflicto. Fíjate bien. Vamos a entender por conflicto una lucha de necesidades. Y es esta parte primitiva que nos hace humanos. El luchar por cubrir necesidades. Pero, aparte de ser personas autónomas, recuerden que también somos seres sociales. Entonces, para entender esta parte del conflicto, vamos a reconocer 2 elementos. Primero, la importancia de cubrir o no mis propias necesidades. Y la segunda, las necesidades de los otros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puedo yo cubrir mis necesidades o no y la de los otros o no para generar un comportamiento específico. Y ahí te va. Cuando no eres capaz de cubrir tus necesidades
y tampoco las necesidades de los demás. Estás actuando como un camaleón, ¿ok? Y eso es la postergación del conflicto, porque nadie está consiguiendo lo que necesita. Y es cuando, por ejemplo, hay dos personas discutiendo fuertemente y tú decides quedarte callado, aislarte y hacer como que no existes. Te vas a camuflajear con el ambiente. Y después está la posición del burrito. La persona que todo el tiempo está cubriendo las necesidades de los demás, pero no la propia. Entonces, a todo mundo le dice, sí te ayudo, sí te apoyo, sí te invierto, sí te compro, sí te doy. Pero justo cuando él necesita cubrir sus necesidades, ya no puede. Ya no hay ese espacio. Ya no hay recursos a lo mejor de tiempo, de dinero, de lo que tú quieras, por estar cubriendo las necesidades de los demás. Otra postura es la del león. La postura del león es una postura donde solo me preocupo por cubrir mis necesidades sin importarme cubrir las tuyas. Es una postura en donde la persona siempre busca ganar, 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 sin importarle lo que pase contigo. Si se fijan, encontramos al león en contraposición al burro, porque el burro cede ante todos los leones. Después existe una postura del delfín. La postura del delfín tiene que ver con cubrir mis necesidades, pero también la de los otros. Aquí es cuando empezamos a tener relaciones ganar, ganar. Y tiene que ver con un tema de negociación. Y si estamos hablando de decisiones financieras determinadas por emociones, ¿qué pasa si nosotros empezamos actuando por sí cubrir tus necesidades, pero sin dejar de ver las propias? Pero ojo, no son las 4 únicas posiciones que vamos a encontrar. Hay una que es particularmente tóxica y hay que tener mucho cuidado, que tiene que ver con las zorras, ¿ok? Y las zorras son tan astutos que siempre con tal de ganar, y hago énfasis en esto, que siempre con tal de ganar va a comportarse de acuerdo a las necesidades. Si yo aquí saco ventaja comportándome camaleón, pues soy camaleón. Ah, pero si yo saco ventaja siendo en este momento un león, pues como león. Ah, no, ahorita me conviene fingir ser burrito, porque de ahí voy a sacar ventaja, ¿vale? Y si es necesario que en este momento me comporte como delfín, pues me comporto como delfín. Esto es muy importante para que a ustedes aprendan a no andar de zorras por la vida. ¿Por qué? Porque eso hace que haya una pérdida de confianza y que no haya un reconocimiento de tus necesidades y la de los otros. ¿Vale? Ok. Entonces, si ya pueden abrir si pueden abrir esos links, entonces le voy a contestar a Gaby nada más de gracias de recibido para ¿Me que pueden ayudar no se cerrando quede sus también micrófonos, ahí por en... favor? Muchas gracias, Marta. Bueno, entonces, ¿qué me puede ayudar en este proceso de tren de pensamientos? Ya hubo un detonante, ya se activó el tren de pensamientos y en este momento hice una pausa para detenerme a entender cuáles son las necesidades del otro y cuáles son las mías, sin perderlas de vista. La pregunta poderosa que puedes hacerte en ese momento es, ¿y si no fuera como lo estoy pensando, qué sería diferente? ¿Vale? Y si de verdad no fuera a perder la oportunidad de los 5 minutos que me están dando para tomar la decisión, ¿qué sería diferente? Aquí empiezas a ver cosas que te enfocan en lo que sí quieres lograr. Y entonces, con esto les comparto la alquimia del éxito. Por favor, la invitación es que cada que empieces a tomar decisiones financieras, primero aprendas a sentir.
olvídate del analfabetismo emocional, reconoce en ti las emociones, aprende a responder de una mejor manera y aprende a pensar, ¿ok? Decíamos que sí es importante la racionalidad, aunque esté limitada, pero que este saber pensar esté enfocado en cubrir tus necesidades y también los de los demás. Si estás pensando en invertir, hay que meter este proceso racional y entender cuál es tu objetivo, que no haya un distractor y cómo este objetivo va a poder ayudar a la familia, a la empresa, a la comunidad o a quien tú hayas decidido. Y finalmente, hay que aprender a saber actuar. Resiste la tentación de actuar si estás en pleno secuestro emocional, porque esa va a ser la magia que te ayude a alcanzar el éxito. Y con esto, chicos, pues les doy las gracias. Les recuerdo que somos parte del equipo de consejeros normativos. Estas son las redes sociales donde nos pueden encontrar y pues esperemos que haya sido de su agrado esta charla. Y si me permiten, voy a dejar de compartir para empezar a leer comentarios o preguntas que quieran hacernos. Y acá lo tenemos. Muy bien. Aquí Irma nos manda saludos, muchísimas gracias. Isle, muchas gracias, súper interesante. ¿Dónde puedo obtener más información del tema? Mira, yo te recomiendo cuando empieces a leer temas de inteligencia emocional, que empieces con el de cabecera, que es el de Daniel Goleman, llamado Inteligencia Emocional, que es bellísimo, muy bueno para entender las bases. Y el segundo, el que tiene que ver con inteligencia social, que es súper poderoso, porque ahí justo estás hablando de tus necesidades y las necesidades de los demás. El entender cómo jugar al delfín en relaciones ganar-ganar. Por ahí yo te invitaría a empezar y por supuesto no dejar de fuera el tema de educación financiera. Necesitamos alimentar más nuestro proceso racional, pero sobre todo, sobre toda recomendación que pueda hacerte, tiene que ver con aprender a conocerte a ti misma, ¿ok? Esta capacidad de saber en qué momento surge el secuestro emocional y aprender cómo tú solita puedes salirte del secuestro emocional para tomar mejor tus decisiones. Y que estas decisiones no las tomes desde emociones restrictivas. Si estás enojado, deprimido, date espacio para reflexionar de una mejor manera. Y que también si estás súper alegre en tema de secuestro emocional, no prometas porque luego no podemos cumplir. Espero que te haya servido. Quiero comentarles que esta conferencia puede verse nuevamente a través de Facebook, puede ser a través de la página de Reinventare, de la CEFIME, de la Conducef, donde se va a estar transmitiendo constantemente. Y por supuesto en los consulados de México a nivel mundial. Alan me dice, eres genial. Muchísimas gracias, Alan. Siempre se aprende algo contigo y mil gracias por compartir. Hoy me llevo 2 conceptos nuevos, secuestro emocional y manejo de sentimientos. Muchísimas gracias, Alan. Espero que hayan podido disfrutar esta charla y recuerden que pueden encontrarnos como consejeros normativos y poder ayudarlos en cualquier otro proceso. Mi nombre es Verónica Saldaña y fue un placer estar con ustedes. Les envío un saludo. Gracias.